Bienvenidos a Finca Santa Emilia, otro de los tesoros naturales guardados entre las periferias del municipio de Danlí. Ahora haremos una aventura campestre entre pequeños riachuelos, mucha agua para la diversión y por supuesto un inmenso mar de bosque. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes y el turista ya comienza. Se trata de una interesante franja de exuberante montaña conocida como Reserva de Yapahuís. Esa verde cresta que apenas puede verse desde la ciudad de Danlí y que ocupa todo el suroeste del horizonte de la más grande urbe del oriental departamento del Paraíso. Aunque ese nombre local y nacionalmente está más relacionada con la famosa y altiva Piedra de Yapahuís, esa puntiaguda forma que rasga graciosamente el cielo paraiseño y que es generadora de leyendas y aventuras, esta piedra es apenas la cara más conocida de la reserva, pero comparada con el resto es solo un punto en un verde océano de bosques, pinos brumosos, lluvia perenne y las aventuras que el visitante quiera escribir. Por eso nuestra ruta está dominada por esa cara poco conocida de la Reserva de Yapahuís. Entre esta maraña de bosques se ubica la más antigua finca cafetalera del Paraíso, la Finca Santa Emilia, un paraíso tan viejo como hermoso. Esta parte de la montaña de Yapahuís fue convertida en finca en el año de 1870 y tenía como principales rubros la ganadería y la producción de café. Don Luis Gamero, un ciudadano descendiente de españoles, fue el que soñó este proyecto. Sus sueños no tardaron en realizarse, pues Santa Emilia se convirtió en una gran fuente de ganado que era enviado hasta Guatemala. Pero los vecinos recuerdan más la actividad cafetalera, pues de este lugar salían al menos 2.000 quintales de café rumbo a Inglaterra y Alemania. Esta demanda del grano aromático requería de centenares de trabajadores, que en su mayoría vivían en este lugar. Con el paso de los años y la muerte de sus precursores, Santa Emilia se esfumó como la gran productora de ganado y café, y puede decirse que hasta quedó abandonada, casi a su suerte. Fue hasta que uno de los herederos se interesó en revivir este pasado de gloria de la finca, pero ya no como área cafetalera y ganadera, sino como un paraíso para el turismo. Desde hace más de una década la reconversión del lugar es más que evidente. Una buena red de senderos lleva a los turistas por sitios encantadores. Los senderos más importantes son la Cueva de Fausto y las cascadas. Como su nombre lo indica, las cascadas es una serie de saltos de agua escondidos en el bosque y se ofrecen generosos a los bañistas con límpidas y refrescantes aguas. Pero llegar hasta estos rincones es divertido y vertiginoso a cada paso. La Cueva de Fausto es el sendero más largo y empinado, pero hacerlo es toda una experiencia. Esta aventura culmina bajo la sombra de una gigantesca roca de cuyas entrañas emana una leyenda que conoceremos más adelante. De la antigua finca Santa Emilia sobrevive la vieja casona de la familia Gamero. Es por ahora un área de acampar o simplemente descansar en sus amplios corredores, sostenidos por vetustos pilares de madera y protegidos del sol y la lluvia por el tradicional techo de teja. Hay además un pequeño museo que recoge las herramientas y equipo de cocina que usaba la familia. Pero también hay espacio para la inventiva, como este novedoso tobogán o deslizador de plástico que lleva directamente a una laguna de fango. Curiosamente no es un invento de la casa, fueron los visitantes los que aprovecharon el clima lluvioso para deslizarse en esta pendiente acelerados por el barro mojado. Y pues hubo que complacerles. También hay dos circuitos de cable con el único propósito de divertirse, intentando atravesarlos sin caer directamente a la laguna. En la mayoría de casos el resultado es un violento chapuzón en las frías y turbias aguas. Más ágiles que los visitantes son los monos aulladores, quienes dominan a la perfección el arte de desafiar a la gravedad y vivir casi exclusivamente en las altas copas de los árboles. La renovación de la finca gira en torno a estos bellos primates, pues son uno de sus mayores atractivos en la finca. Es momento de internarnos en la historia de este magnífico lugar, en un relato del hombre que, al igual que don Luis Gamero, allá por el año de 1870, soñó con hacer un paraíso de esta increíble montaña. Bien, vayamos a la historia. ¿Qué es en sí Finca Santa Emilia? Finca Santa Emilia pues fue la primera finca de café que hubo en el municipio de Danlí y perteneció a don Luis Gamero Idiáquez. Era un ciudadano de origen
español, ¿verdad? Y él pues estableció su residencia aquí en Finca Santa Emilia. Esta casa fue la residencia de don Luis Gamero desde 1908, de 1908 hasta 1952 que él murió. Y durante ese tiempo solo ha tenido ¿cuántos dueños? Bueno, pues don Luis Gamero fue el primer dueño de Finca Santa Emilia y pues le narraba a esta cámara que él la rentó al Estado, ¿verdad? Y después de algún tiempo de que la tuvo en posesión, pues la compró por 100 pesetas al Ministerio de Agricultura, que era como lo que es ahora es el INAH. Y luego pues él estableció una finca de café y pues luego pues él se dedicó también a la ganadería. Pues Finca Santa Emilia era como una hacienda en el verano, y porque en el invierno pues él tenía otra propiedad donde llevaba el ganado. Ah, era ganadero aquí. Era ganadero, o sea, don Luis Gamero era ganadero, era minero y era caficultor. O sea, él se dedicaba a esas tres cosas. Ya, y ustedes, su familia, adquieren hace cuánto? Bueno, yo no conocía a don Luis Gamero, ¿verdad? Pero sin embargo, la hija de don Luis Gamero, que también fue heredera de don Luis Gamero, ella se llamaba María Luisa Gamero Mejía, ¿verdad? Ella pues era una monja y fue la única hija que don Luis Gamero tuvo. Entonces yo pues parte de mi infancia me dio alojamiento la niña María Luisa Gamero, porque mi mamá era la empleada doméstica de ella. Entonces yo pues llegué a la casa de la niña María Luisa, así le decíamos nosotros, y entonces ella me educó, luego trabajé con ella, y es así como pues ella, como no tuvo hijos, nunca se casó, entonces decidió dejar Finca Santa Emilia a un grupo de trabajadores leales a ella. Entonces nosotros, ella murió en el 2001, entonces ella nos dejó en herencia a 3 trabajadores que tuvo. Bien. Y esa que le costó a los gameros 100 pesetas, ¿qué cantidad era de hectáreas o manzanas? Bueno, se dice que eran como 519 caballerías de tierra, ¿verdad? Era como, o sea, era más de lo que hoy es Santa Emilia. Lo que pasa es que en ese tiempo don Luis Gamero, eran 2 hermanos, entonces entre los 2 hermanos eran los dueños de Finca Santa Emilia, pero Finca Santa Emilia era más que esto. Entonces ellos estaban solteros cuando compraron la propiedad. Luego don Marcial Gamero era el otro hermano, se casó primero, entonces se repartieron de Finca Santa Emilia. Entonces esta parte que todavía se llama Finca Santa Emilia era la parte de don Luis Gamero. La otra parte que él repartió al hermano, eso ya no se llama Finca Santa Emilia porque lo vendieron y cambiaron de nombre el terreno. ¿Pero igual se conserva o es otra No, cosa? Está conservado siempre porque los dueños de la otra parte del terreno igual se han dedicado a la conservación, igual que nosotros. Bien, ¿y a usted cómo le nace la idea de darle vuelta a lo ganadero y al café y pensar en conservar y irse por el lado del turismo rural? Bueno, cuando yo llego aquí ya no hay ganado, ¿verdad? El ganado pues se deshicieron. María Luisa Gamero, la niña María Luisa, ella esta propiedad igual, ella como se fue al convento, entonces ella se despojó de todos sus bienes porque las personas, los curas, las monjas, ellos hacen un voto de pobreza. Entonces eso quiere decir que ningún padre ni ninguna monja pueden tener posesiones. Entonces ella simbólicamente vendió a otras personas, pero con documento, ¿verdad? Y mientras ella estaba en el convento. Entonces en todo ese tiempo los dueños que fueron de Finca Santa Emilia, ellos como tenían poder y todo, ellos vendieron el ganado. Entonces cuando yo vengo aquí ya no hay ganado, ya solamente hay una finca vieja de café que no produce casi nada. Entonces nosotros pues cuando la niña María Luisa nos legó este lugar, uno de los objetivos principales era la protección, y es lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Estamos protegiendo no solo la flora, también la fauna. Nosotros aquí protegemos muchos animales silvestres que ya están en peligro de extinción. Entonces la razón por qué ahora estamos haciendo turismo es porque, es decir, es una manera de poder estar con la finca Santa Emilia sin destruirla, estar viviendo de ella sin causarle ningún impacto ecológico al lugar, ¿verdad? Porque la gente que viene aquí es a hacer senderismo, de repente hacen alguna fogata, entonces no vemos ningún impacto en el lugar, ¿verdad? Negativo al ambiente.
y la persona también que llega siente que aporta algo para mantener esto. Claro, nosotros eso se lo dijimos al turista. Cada vez que usted paga una entrada, que nosotros cobramos 50 lempiras, que es algo simbólico, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, diríamos que casi el 30% eso es invertido en la conservación, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos 3 personas que son las que se encargan de la vigilancia, ¿verdad? Y entonces a esas personas quien prácticamente les paga es el turista que viene a visitarnos. Es momento de una breve pausa. Al volver seguiremos descubriendo Finca Santa Emilia, en las periferias de la ciudad de Danlí. El turista Honduras en la mochila ya regresa. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Estamos de regreso en Finca Santa Emilia, en el corazón de la reserva de Apahuís. Es momento de ir a nuestra primera ruta de montaña. Haremos un recorrido rumbo a las cascadas. Es un complejo natural de varias caídas de agua escondidas entre grandes bosques y protegidas por un fangoso camino que hace difícil pero divertida la caminata. Estamos en otro rincón de la Finca Santa Emilia y es donde hay abundante agua y pues una serie de cataratas. Esta es una de las tantas, la más grande, más o menos unos 25 metros, y tiene una majestuosa fosa en la que se puede nadar. Más arriba de esta cascada hay otra más pequeña y por supuesto interesantes fosas en las que uno puede refrescarse. Desde luego que llegar hasta acá es bastante complicado, es un camino resbaladizo y muy traicionero. Se han hecho algunas adaptaciones o se han instalado cuerdas para que la gente pueda subir, escaleras, y por supuesto la mayoría de las cosas o del éxito radica en tener mucha fortaleza física y mental para poder sobreponerse a esto. Así que después de las tomas que les vamos a dar de este sitio de las cascadas, vamos a mostrarles cómo es el camino. Podrán ver lo que es difícil, pero tampoco es tan peligroso. No se han reportado ningún problema con la gente que viene hasta acá, y hemos encontrado en el camino diferentes personas de diferentes edades, de diferentes pesos, lo que significa que si tomamos un poquito de paciencia, un poco de calma, podemos salir avante de cualquier intento que hagamos. Así que vamos a mostrarles las mejores imágenes de esta caída de agua, y vamos a ver la otra que está más arriba, y veremos ese traicionero camino, que es el que se tiene que hacer tanto para llegar como para salir de este lugar. Por supuesto que llegar hasta acá vale la pena. Hay mucha adrenalina, podemos ver selva virgen en ambos lados del riachuelo, y coronar pues la caminata con esta caída. De aquí en más les mostramos cómo llegamos hasta aquí. Antes de arrancar debemos combatir el calor provocado por el cansancio, y no hay otra manera mejor que probando las refrescantes aguas que se escurren desde la alta montaña y llegan violentamente a través de estos paredones de al menos unos 30 metros. Aunque no se dispone de pozas de gran profundidad, someterse a estos chorros es una manera única de bañarse. Desde luego las aguas son muy frías,
y por la fuerza con que golpean es todo un desafío mantenerse en pie. Pero hay otro desafío que debemos hacer. Se trata de regresar a la casa por el mismo camino en que llegamos, solo que esta vez se trata de subir, subir y subir. Para mayor seguridad y minimizar el esfuerzo se han instalado cables en los pasos más inclinados y fangosos. Pero sobreponerse a la fatiga y el fango del camino puede tener sus recompensas. Como esta pandilla de monos que nos encontramos justo en la carretera. Son monos aulladores muy abundantes aquí, pero que hace algunos años estuvieron al borde de la extinción. Y tengo algunas anécdotas. Una vez me dice un amigo, así con estas palabras, vos que pareces bruto cuidando esos monos. Me dice, como que si es que te van a pagar por verlos, me dice él, va. y quizás 15 años después, hasta él mismo venía de visita a ver los monos, va. Entonces, cuando yo vine aquí a encontrar un mono era una odisea tal vez de un día y no se iba a encontrar, porque los monos habían sido perseguidos por los cazadores furtivos. Y la historia que tenemos es que el cazador mataba un venado para él y mataba un mono para el perro. Entonces los monos iban cada día extinguiéndose. Hoy en día pues se han hecho algunos estudios con algunos biólogos o pasantes de la carrera de biología de la Universidad Autónoma, y la información que tenemos es que hay alrededor de 600 monos. Entonces ahí vemos que se han reproducido y yo en ese momento que vine a Santa Emilia nunca vi un mono en esta parte de abajo, y pude usted ver ayer que ya llegan hasta el portón, ¿va? Como quien dice, vamos a ir a recibir los turistas a la parte de abajo. Sí. ¿Y qué ha logrado usted identificar en el comportamiento, por ejemplo, de qué árboles se alimenta y cosas así, como para usted tener más cuidado a la hora de...? Sí, nosotros ya hemos identificado cuáles son las plantas de las cuales los monos se alimentan. Entonces lo que hacemos es que algunas veces sembramos las plantas y otras pues nacen así de manera silvestre, ¿verdad? Pero si las cuidamos, por eso es que nosotros no tenemos mucha cosecha de café, porque hay exceso de sombra, porque los árboles que están en los cafetales son como parte de la dieta del mono, entonces no podemos cortarlos. Y es por donde ellos también se trasladan. Claro que sí, esa es como la carretera para ellos, ¿verdad? Entonces ahí tienen, como quien dice, la vía de comunicación, y también tienen el alimento, los árboles. Es decir, usted ya no en el rubro de café puede decir que ya no estamos. Sí estamos, pero no estamos meramente como el café no lo estamos cultivando como debería de ser. Por ejemplo, el café necesita más o menos un 40% de sombra, nosotros lo tenemos casi al 100%, entonces no nos produce tanto la planta de café. Pero también es importante para nosotros cuidar el bosque, porque es donde se alimentan los animalitos. ¿Y el mono es el animal que más atrae personas acá, o hay otros animales? Hay una gran comunidad de animales silvestres. Solo por decirle algo, tenemos todavía el venado cola blanca, tenemos el chancho de monte, que es el jabalí americano, tenemos el pisote, tenemos el puma, el tigrillo, cuzuco, guatuzas, mapaches, entre animales mamíferos, ¿va? Entonces, pero lo más representativo y lo que con seguridad los turistas ven es el mono aullador, ¿verdad? Porque se puede encontrar en manadas. Y para el que se quiere quedar a dormir acá es fantástico, por lo menos escuchar la arenga de los monos. Sí, yo siempre le digo a la gente, el amanecer en Finca Santa Emilia es muy bonito, y no sé si usted lo pudo notar anoche, ¿verdad? A las 4, entre 4 y 4 y media de la mañana es un gran concierto de monos en toda la montaña, ¿verdad? Entonces los monos son los que despiertan al que se queda acampando aquí en el lugar. Mientras estas pandillas de monos comen una variedad de frutos silvestres antes de buscar dónde dormir en la inmensidad del bosque disponible, nosotros iremos a una nueva pausa. Al volver los invitamos a recorrer el sendero más largo de la finca Santa Emilia. El turista Honduras en la mochila ya regresa. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Es temprano de la mañana y ya hemos desayunado después de una fría noche en la antigua casa de la finca Santa Emilia.
Y ya después de haber tomado café, pues hemos optado por hacer la parte de senderismo. Hay dos grandes opciones, aunque hay más senderos, pero más cortos. Los más importantes son el sendero de la Cueva de Fausto y el sendero de las cascadas. Como su nombre indica, ya lo que se ven son una serie de caídas de agua. Y Fausto es un personaje mítico del cual les vamos a ir contando mientras avanzamos, que vivió hace mucho tiempo de manera solitaria. Era casi un ermitaño viviendo en la montaña y usaba la famosa cueva que ahora se llama Cueva de Fausto para dormir. Él caminaba igual que las pandillas de monos que se llevan buscando frutos y comiendo pues lo que la naturaleza ofrece. Hay muchas fuentes de agua, es una zona lluviosa, pues es bosque nublado. Podrán ver cómo está de oscuro, y por todos lados hay agua, caen gotas del follaje del bosque, y pues ni siquiera el sol se atreve a interrumpir esta maraña de bosque y de clima muy sabroso. Estamos disfrutando y vamos a ir avanzando por este sendero hasta que podamos alcanzar la famosa piedra o Cueva de Fausto. Aunque hay un sendero muy bien demarcado, hay que esforzarse a fondo para mantener el paso y hasta para mantenerse en pie, pues hay grandes pendientes y un traicionero camino. Cabe señalar que el camino es bajo la sombra de gigantescos árboles y con disponibilidad de agua pura de montaña. Bien, seguimos avanzando por este sendero. Todavía no llegamos hasta donde el buen amigo Fausto, pero vamos encontrando cosas interesantes, como por ejemplo la gallina ciega, un animal con mala prensa, porque todo el mundo habla mal de este insecto, pues come las raíces de los sembradíos, especialmente del maíz y los frijoles. Sin embargo, es uno de los animales más beneficiosos para los cultivos, pues su trabajo consiste en literalmente comer raíces podridas y convertirlas en tierra fértil. Si pueden ver en la cámara, este es un ejemplar ya grande y pueden ver toda el saco que tiene, que está lleno pues literalmente de tierra. Pues al expulsarlo como excretas, esto es lo que va abonando la tierra. Pues es la primera ayuda que tuvo el hombre en su dedicación a la agricultura. Fueron estos animales, entre otros, ¿verdad? Los que polinizan también, que abundan, como murciélagos, mariposas. Pero la gallina ciega tomó un papel importante, porque debajo del suelo es la que hace podrir las raíces y bueno, todos los restos de plantas, y convertirlos en humus. No sé si se puede ver en la cámara, está bien equipada con un gran aparato para cortar. Puede cortar madera podrida con esas dos mandíbulas tan fuertes, y que le dan esa forma de un pequeño monstruo. Es un animal muy interesante, y justamente esto habla de lo bien conservada que está la zona del Santa Emilia, porque estos animales aquí se mantienen muy sanos, están muy grandes. Y pues hasta para el personaje que le venía contando don Fausto, que fue quien vivió en esta zona de manera ermitaña, pues aquí conseguía el alimento de toda esta riqueza. Voy a ver si puedo mostrar otra planta interesante como esta. Esta no es la pacaya, ¿verdad? Este es. Bueno, la pacaya es una fruta, una planta que se come mucho en Occidente. Estas son los frutos. Y pues vive en la parte baja del canopy del bosque. Es en el sotobosque, digamos. Y esta palmera, los que conocen bien saben la temporada en que echa unas vainas que pueden comerse con huevo frito o asadas.
Y pues eso constituye en Occidente, sobre todo la zona de Santa Rosa de Copán y parte de Lempira, es todo un manjar. Y por supuesto hay disponibilidad de agua, hemos pasado gran cantidad de pequeños arroyos. Así que nos vamos a despedir de nuestros amigos aquí, gallinas ciegas, que no sé de dónde viene el nombre de gallina ciega, ¿va? Porque por ningún lado le encuentro lo de gallina. Pero interesante lo que estamos viendo. Seguimos rumbo a la cueva de Fausto. Antes de terminar este ascenso, seguiremos conociendo otros rincones de la finca Santa Emilia. Es oportuno conocer esa antigua casa donde los visitantes son recibidos, antes de escoger las actividades que desean hacer. El inmueble por sí solo es una joya, por su estilo y antigüedad. Por sencilla que parezca, es un reflejo de los lujos posibles para los acomodados de hace más de un siglo. La casa es un inmueble que existe desde ese tiempo también. ¿Cuántos años tiene esta casa? Bueno, según personas que yo he conocido, que han sido historiadores, la casa fue construida en 1870. Es decir, en ese tiempo construyeron la casa. En 1870 todavía don Luis Gamero no era el dueño legal de Finca Santa Emilia porque la tenía en arrendamiento al Estado, pero como cuando él arrendó, el Estado le dio potestad para que él hiciera lo que quisiera en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ya no tenía documentos legales, pero ya era el dueño, porque fue hasta 1908 cuando él ya legalmente le entregan los documentos. Esos son los antecedentes que nosotros conocemos. Ya en 1908 habla que se reunieron en una casa y habla de esta casa, ¿verdad? Se reunieron, vinieron un abogado y redactaron una escritura. Por cierto, es hecha a mano la escritura, porque todavía no había máquinas de escribir. Me imagino. Sí. Es decir que esta casa está por cumplir 200 años. 148 años. Un montón de tiempo. Y la estructura que usted ve es de la casa, o sea, no se le ha cambiado nada, la casa sigue siendo como era antes, se le han cambiado ciertas piezas que se han dañado por el deterioro del tiempo. Y hay que decírselo a la gente, era una persona pudiente del momento, era un hombre con injerencia política y poder económico, y esta era la casa de un ricacho de ese tiempo. Esta era la casa de una persona acomodada, simplemente puede ver que los pisos eran de barro, y ese piso era el piso en ese tiempo, el de los ricos, como quien dice hoy en día la cerámica. Ajá. Porque la gente trabajadora, me refiero a los trabajadores de la finca, las casas de ellos era con piso de tierra, ¿verdad? Entonces sí puede ver que las ventanas tenían una estructura de vidrio y todo eso, entonces eso indica que era de gente muy importante. Por cierto, don Luis Gamero fue alcalde de Danlí en 1916 y 1917, cuando los alcaldes no ganaban un centavo en la alcaldía, era de honor en el cargo que desempeñaba. Bien, y aparte de lo arquitectónico, también era una casa que tenía los utensilios que eran comunes, digamos, en Europa. Por ejemplo, una familia acomodada de Europa, más o menos era la misma manera de vivir que ellos tenían aquí. Pues yo le voy a decir que en ese tiempo don Luis Gamero estaba mejor que en Danlí, ¿verdad? Porque él tenía luz eléctrica, tenía agua caliente, tenía teléfono. Entonces, todo lo básico que podía tener una gente de dinero, ¿verdad? Porque ellos el agua caliente la tenían adentro con leña, tenían un teléfono que era como un intercomunicador, porque solo habían dos teléfonos, uno en esta casa y otro en Danlí, en una casa de Danlí. ¿De la misma familia? Bueno, en la otra casa de él. Él tenía, y esta casa era la residencia, entonces la casa de Danlí era la casa de campo, era lo contrario que hace la gente ahora. Y él tenía también energía eléctrica que funcionaba con agua, ¿verdad? Había una turbina que generaba luz para toda la casa. ¿De esos objetos son los que usted mantiene en el tenemos parte de esas cosas que son las que nos pueden narrar la historia que le estoy contando. ¿Qué es lo que hay en el museo? En el museo lo que tenemos son herramientas de trabajo, utensilios de cocina, ¿verdad? Y tenemos fotografías que no las tenemos aquí por el clima, ¿verdad? Pero también el museo se compone de herramientas de trabajo, utensilios de cocina, fotografías, cartas familiares, muchas cosas de eso.
¿Él tenía relación comercial con qué países? ¿Con gente de qué lado? Don Luis Gamero, esto se lo tengo que decir, como la finca Santa Emilia es muy antigua, entonces todavía no habían vehículos de aquí a Tegucigalpa, entonces él llevaba todo su café a lomo de mula desde aquí hasta el puerto de Amapala. Allá lo embarcaba y lo llevaba en los barcos de las bananeras, lo llevaba, el mercado del café era Inglaterra y Alemania, ¿verdad? Y era muy amigo de los alemanes, por decirle algo, los apellidos Sirke, ¿verdad? Que eran gente muy importante en ese tiempo. Y entonces don Luis Gamero, pues ese era el mercado que tenía con su cosecha de café. Luego él vendía su café allá y era cuando empezaba a traer lo que vamos a ver en el museo, herramientas. Dicen que hasta la sala traían de Alemania. ¿De Alemania? Sí. ¿Cuánto tardaría un caballo en llegar a Amapala? Pues desconozco, no sé cuántos días, pero según me contaban a mí, llevaban varias mulas con café y otras mulas con comida, o sea, con maíz para ir alimentando a las otras que iban. Una locura. Sí. Y cuando, me imagino, atravesar esa zona de Santa Ana, Bogotá, Sí, muy fría, era así, y solo, árido y todo. Sí, terrible. Momento para una pausa más. Regresaremos para el final del ascenso a la Cueva de Fausto, en la hermosa finca Santa Emilia, en Danlí, El Paraíso. El turista Honduras en la mochila ya regresa. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Estamos ya por alcanzar los 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar, y a medida vamos ascendiendo pues vamos encontrando una foresta única, troncos de gran tamaño, diversidad de árboles, y siempre escuchando el murmullo de los pájaros, que aunque no los podemos ver, pues por razones obvias es difícil ver aves en el follaje, pero hemos escuchado dragones o trogos, jilgueros y otra cantidad de sonidos que todavía no identificamos. Lo bonito de esto, y que me gusta compartir con mi público, es que en 1870 esto era apenas un área cafetalera. La familia Gamero, de origen español, fue la que se instaló en esta montaña y trajo las primeras fincas de café a Honduras. Se dice que este café de acá era llevado directamente para Alemania. Para ese tiempo la industria y el comercio con Alemania era muy grande. De hecho, todavía quedan en Honduras algunos vestigios de casas comerciales de alemanes, como la Casa Uller, Rosner y otras famosas tiendas comerciales que estaban dispersas por todo el país. Eso era a raíz de que el comercio de Honduras no era con Estados Unidos o con Europa, el resto de Europa, sino que casi exclusivamente con Alemania. Entraban por los diferentes puertos del país mercancías de origen teutón, y por eso es que me llama la atención de cómo en menos de un siglo, o más o menos un siglo de haber sido abandonadas estas fincas y dejarlas a que la naturaleza regrese y haga su trabajo a su manera, hemos alcanzado este nivel de foresta tan enorme. Es una cuestión maravillosa, y de hecho los propietarios actuales se han olvidado un poquito de la producción de café y están más orientados a hacer esto que ando haciendo yo, caminando por estos senderos trayendo turismo. Y es una manera muy práctica de que usted, que está del otro lado de la pantalla, nos pueda ayudar a conservar esto, viniendo a Santa Emilia, dejando ahí una pequeña cantidad de dinero en el boleto de entrada o en el consumir productos, comida y las frutas que se venden ahí. Está ayudando a que estos árboles sigan creciendo, que las pandillas de monos sigan caminando. Ya ese es
algo que vale la pena. Sin embargo, a mí me queda todavía un buen rato de camino para llegar al último destino de este sendero, que es la Cueva de Fausto. Así que vamos a continuar. Mientras avanzamos hasta la Cueva de Fausto, es momento de conocer las razones del por qué este lugar se llama así. Nuevamente debemos escuchar a los responsables de la finca Santa Emilia. El otro le llamamos el sendero de la Cueva de Fausto, que es un lugar donde hay mucho bosque, ¿verdad? Bosque virgen todavía. Y pues es un lugar donde los dueños de aquí, don Luis Gamero, se iba a esconder. Entonces hemos abierto también ese sendero, que ya también hay mucha gente que lo está visitando. ¿Se iba a esconder de qué? Se iba a esconder de las persecuciones que había en ese tiempo. ¿De la revuelta política? Sí, don Luis Gamero era perseguido político en ese tiempo, entonces si venían a buscarlo a la finca no lo encontraban porque andaba escondido. Él tenía una serie de personas en todo el camino que eran las que le avisaban cuando alguien podía venir a buscarlo. Ya, y él aprendió del famoso Fausto en ese lugar. Sí, yo siempre les digo que Fausto es un personaje mítico, a nadie conoció a Fausto, entonces a don Luis Gamero se lo narraron también, entonces él pues usó la Cueva de Fausto para irse a esconder posteriormente con su familia. Sí, porque Fausto vivía ahí. Fausto era un personaje ermitaño, él no tenía familia y vivía escondido en la selva, se alimentaba de raíces y frutos silvestres. Tenía agua también. Tenía agua, sí, por un lado de la cueva pasa un riachuelo ahí, ¿verdad? Entonces él tenía todo ahí. Y buen refugio ahí en la piedra. Claro, sí. Es extraño también, ¿verdad? Porque es una piedra en medio del bosque. En medio del bosque, no hay más cuando acuerda usted que llega al lugar, en medio de la montaña. Y a la gente, ¿cuál de los dos senderos le gusta más? ¿Este o el de los chorros? Como usted sabe que a la gente lo que le gusta más es el agua, ¿va? El sendero más visitado es el sendero de los chorros, ¿verdad? Porque es donde hay pozas y la gente pues disfruta bañándose también en las cascadas y todo. Entonces hemos visto que quizás un 80% de las personas que vienen, un 20% son los que hacen el otro recorrido. Los detalles de este mítico personaje que hizo de esta selva su morada nos motiva a apurar el paso y alcanzar esa cueva muy a pesar del cansancio. Ya hemos alcanzado los 1500 metros de altitud y la bruma lo envuelve todo, dando la apariencia de que está por anochecer en pleno meridiano. Más o menos 1 hora y media hemos hecho de camino por este sendero. Obviamente nos hemos venido deteniendo en los lugares más interesantes y tomando agua de la que baja de la montaña, de esa agua que se va escurriendo hasta la parte baja del valle. Y pues ya llegamos a donde teníamos que llegar. Aquí termina el sendero, la famosa Cueva de Fausto. Es en realidad una gigantesca piedra que en las orillas tiene espacios abiertos donde se puede acampar. Y pues la historia de Fausto, porque no es leyenda, Fausto es una historia, tiene mucha razón de haber escogido este lugar. Lo interesante de esto es que en medio de tanto bosque el patrón se rompe y aparece una roca gigante como en esta que estoy. Y pues hay mucho espacio como para hacer una cama con hojas o con paja, y por la parte de atrás hay un pequeño túnel todavía más encerrado por el tema del viento y del frío. Debe ser muy frío porque nosotros dormimos en la casa y sufrimos anoche bastante con el tema del frío. Pero aquí que estamos un poquito más alto, no sé si hay más frío, y es todo bosque nublado, así que permanentemente hay agua, esa conocida como lluvia vertical, que es el agua que despide siempre las zonas de bosque nuboso o de bosque nublado, bosque húmedo. Entonces, por esos factores debe ser bastante frío la noche. Sin embargo, el humano es un ser que se adapta
la mayoría de situaciones ambientales, y Fausto pues aquí tenía todo, la comida en la montaña entre frutas y raíces, el agua muy cercana en la última quebrada que atravesamos y un buen refugio aquí como para pasar las noches. Así que ha sido un privilegio haber llegado hasta acá y haber conocido el último rincón de la reserva de la finca Santa Emilia. Pero tenemos más actividades en la parte baja, así que vamos hacia allá. Dejaremos en el mismo silencio y en la misma tranquilidad con que encontramos la guarida del último ermitaño de estos rumbos, conocido únicamente como Fausto. Nosotros tenemos más diversión en la finca Santa Emilia, pero antes de eso haremos otra pausa. El turista Honduras en la mochila ya regresa. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Estamos de regreso con el turista Honduras en la mochila. Continuamos recorriendo Finca Santa Emilia, un paraíso en la fascinante reserva de Apagüís, en la cabecera suroeste de la ciudad de Danlí. Por ahora nos hemos limitado a recorrer la casa museo y los dos grandes senderos de la finca, el sendero a las cascadas y las cuevas de Fausto. Pero nos falta aún ver los atractivos artificiales y únicos de Santa Emilia para los visitantes, especialmente los jóvenes. Aquí literalmente se puede jugar con lodo. Bien, y los últimos atractivos que usted ha incorporado, ¿cuáles son y cómo han nacido esas ideas? Bueno, pues algo que nosotros estamos implementando ahora son ideas de la misma gente que viene, ¿verdad? Por ejemplo, el tobogán, nosotros vimos que los turistas se venían a deslizar ahí en el lodo, ¿verdad? Entonces, pero en verano, como yo no había lodo, entonces tuvimos que implementar algo, ¿verdad? Entonces fue cuando hicimos el famoso tobogán, que fue más que poner un plástico y al fondo una laguna de lodo, porque eso es lo que le gusta al turista, enlodarse, ¿verdad? ¿Eso existe desde cuándo? Desde Semana Santa, antes de Semana Santa. Por lo menos la muchachada, eso quien lo viven son los jóvenes, ellos les encanta, ahí se la pueden pasar todo el día, va deslizándose. Y hay una serie de cables allá sobre la laguna. Tenemos 3 juegos para entretener a los turistas. Uno es el tobogán en lodo, así le llamamos nosotros, el otro es la bailarina, que son 2 cables que están sobre una laguna y los jóvenes ahí se están también pasándose, y le pusimos la bailarina porque la gente va como bailando. Y tenemos ya últimamente pues un mini canopy, y eso lo hicimos como para ir preparando a la gente para ver si a futuro podemos tener ya un canopy más largo. Gracias a estas diversiones que nacen justamente de los visitantes, el turismo poco a poco aumenta en la finca. Lo que, si bien es cierto, es buena noticia para la vida natural del lugar y sus propietarios, también es un gran desafío. Por eso ellos ya sueñan con el futuro cercano. ¿Y cómo se mira usted en unos cuantos años, 10 años, 20 años? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo visualiza? Mire, como nosotros ya vimos que Danlí pues es un lugar donde hay bastante déficit de lugares donde puedan ir a divertirse las familias, nosotros de aquí a unos 10 años pues nos vemos con un hotel de montaña, ya para dar otras comodidades, porque de repente ahorita la gente que viene a acampar son jóvenes, pero ya digamos hay personas que nos están pidiendo quizás rentar una cabaña, ¿verdad? Entonces estamos viendo a ver si pues a corto tiempo podemos tener de repente unas 2 cabañas, y luego por qué no aumentar más, ¿verdad? Según la necesidad de los turistas. Si esta naturaleza tan diversa en animales y bosques se le encanta tanto como a nosotros, y le gustaría ser parte de quienes patrocinan su conservación, basta con que un fin de semana decida venir a disfrutar de una fascinante aventura, y mientras se divierte al máximo estará aportando un granito de arena para que este océano de encanto se mantenga tal como hasta ahora. Cae nuevamente la tarde en Finca Santa Emilia. Ha sido una jornada saturada de agua, de lodo, pero de mucha diversión. Detendemos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista, queda preparando su próxima aventura.
Honduras en la mochila fue presentado por Autorepuestos GAM, distribuidor mayorista de repuestos originales y su exclusiva línea de autopartes Topacia.